Qué privilegio el que tenemos de ser parte de la escuela sabática. Te invitamos a revitalizarte con el estudio de la Palabra de Dios en este interesante programa. Bienvenidos a la escuela sabática. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que tengan todos un feliz sábado. Nos sentimos contentos de tenerles a ustedes hoy, 5 de febrero del 2022. Qué alegría poder seguir adelante con este programa que sin duda alguna es de mucha bendición para quienes se toman el tiempo y poder verlo. Así que quiero invitarles para que tengamos una oración. Querido y eterno Dios, aquí estamos, tus hijos, agradeciéndote por la bondad que tienes para con nosotros y poniendo en tus manos este programa para que sea bendecido, para que el Espíritu Santo lo dirija y que todo lo que se diga en él pues sea de bendición para nosotros. Gracias por los hermanos que están viendo y escuchando este programa. En el nombre de Jesús, amén. Sigue disfrutando de la escuela sabática de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bien, como siempre solemos hacerlo, hoy igual lo haremos. Así que vamos a cantar un lindo canto, el himno En Jesús pues confío, número 294. Así que hermanos, pongámosle ánimo y cantemos todos. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Después de haber cantado un himno tan motivante, tan alentador, ahora pues veamos a la parte misionera. Y así es que quiero que pongan atención al relato misionero, que está muy interesante. A cada uno, Dios ha dado una forma de servir y mostrar su amor al mundo. Es difícil encontrar una carrera que concilie los talentos que Dios nos ha dado y el interés de su obra.
Pero los estudiantes interesados en la aventura y servicio, el programa de rescate y socorro internacional de la Universidad Unión hace justamente eso. El programa enseña técnicas de rescate y desarrollo comunitario alrededor del mundo. Cada estudiante pasa su último semestre en el terreno, usando sus habilidades en el mundo real. Estamos en Palmer, Alaska. Es el campamento de la Iglesia Adventista. Es parte de un semestre de excursión y aventura en Alaska. IRR te da un montón de habilidades geniales, desde técnico médico en emergencia hasta rescate en ríos rápidos para realizar proyectos sustentables en países en desarrollo. Una de las habilidades que están practicando en Alaska en búsqueda y rescate de avalancha. Van a entrenar toda la semana, soportando la nieve y temperatura congelantes. Muchos estudiantes de IRR ven las ventajas como después de entrenamiento físico. Cada destreza es única y diferente, pero tienen un único propósito: aliviar el sufrimiento de la humanidad. Lo veo como lo que también hizo Jesús. Vivió su vida para mejorar y salvar las vidas de las personas que lo rodeaban. IRR te capacita para hacer lo mismo en menor escala y para vivir nuestras vidas como Jesús vivió la suya. Estos estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica este tipo de servicio cuando fueron llamados a responder ante una tormenta que destruyó comunidades en el estado de Iowa. Pocos días después del desastre, el equipo estaba listo para ir. Realmente aspiro a ser este tipo de misionera. El tipo de amante de Jesús que es capaz de tomar vuelo sin previo aviso. Creo que nuestro programa me ha preparado para eso. Al punto que confío en que donde vaya y lo que haga, sé que puedo causar un gran impacto. Mientras estuvo en la tierra, Jesús fue más que un maestro, predicador y sanador. También fue un socorrista. Su ministerio era escalar y aliviar a los sufrientes emocionales, físicos y espirituales que lo rodeaban. El programa de rescate y socorro internacional ha enseñado a estos estudiantes cómo usar su pasión por la aventura para hablar a otros acerca de Jesús. Creo que IRR es una buena manera de tener lo que llamamos una carrera de aventura y una vida de servicio. Podemos servir a las personas que nos rodean y ayudarlas a tener una vida mejor, para que vean que nos importan como le importaban a Jesús. Así podemos compartir nuestro mensaje con ellos y tiene más valor. Dios tiene muchas formas de usarnos para mostrar su amor al mundo. El programa IRR es solo un ejemplo. Puede visitar adventistamission.org para ver cómo muchas personas en el mundo combinan sus talentos con su ministerio. ¿Cómo usará usted sus dones y talentos para mostrar el amor de Dios? Bueno, vamos ahora con la parte especial que tenemos siempre para nuestros niños, porque para nosotros, para el Departamento de Escuela Sabática, nuestros niños son muy importantes. Así que por eso hemos tomado este espacio para ello. Con ustedes, el Rincón Infantil. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El cristiano fingido. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. El mensaje es: el conocer a Dios cambia mi vida. Javier y Rosita capturaron una oruga y la pusieron en un frasco grande. Rosita introdujo una varita para que la oruga se trepara en ella. Cada día Javier y Rosita le traían hojas para que se alimentara. Un día vieron cómo se envolvía la oruga en hilos de seda. Después de un tiempo estaba toda cubierta y colgando de la varita. Su mamá les dijo que ahora la oruga era una crisálida. Después de muchos días, Javier y Rosita vieron algo muy especial. La crisálida se abrió y salió una bella mariposa. ¿Cómo había cambiado esa oruga tan ordinaria? Nuestra historia de hoy habla acerca de algunas personas que cambiaron,
Pero un hombre en nuestra historia no cambió. Felipe respiró hondamente el aire fresco de la mañana. ¡Qué bueno era estar vivo! Era muy bueno trabajar para el Señor. Miró a su alrededor. Los comerciantes estaban acomodando su mercancía en el mercado. Pronto las mujeres vendrían a hacer sus compras del día. Los hombres y mujeres le sonreían a Felipe y lo saludaban al pasar. Él les sonreía también. La ciudad era ahora un lugar diferente. La gente había escuchado cuidadosamente el mensaje que Felipe les había predicado. Habían escuchado, creído y habían sido bautizados. También habían visto los milagros que se hacían en el nombre de Jesús. Muchos malos espíritus habían salido de las personas y muchas personas débiles y enfermas habían sido sanadas. De hecho, habría sido difícil encontrar a un enfermo en toda la ciudad. De verdad, todo era diferente. La gente tenía ahora esperanza, gozo y una razón para vivir. Simón había vivido en la ciudad desde hacía mucho tiempo. Había sido mago y había asombrado a la gente de Samaria con su magia. La gente lo seguía por todas partes. Lo invitaban a sus fiestas y hasta pagaban por ver sus actos de magia. Si Samaria hubiera tenido televisión, seguramente Simón habría sido una estrella. Simón se había unido a la multitud para escuchar a Felipe. Había visto los milagros que Felipe hacía en el nombre de Jesús y él también quería tomar parte en eso. Así que Simón fue bautizado y permanecía cerca de Felipe. Estaba asombrado de los milagros que Felipe hacía. Muy temprano ese día, Pedro y Juan llegaron de Jerusalén. Felipe los recibió con grandes abrazos. ¡Qué bueno era ver a sus hermanos en el Señor! Pedro y Juan se unieron a Felipe en la predicación. Juntos oraron por los nuevos creyentes y le pidieron al Espíritu Santo que descendiera sobre esos creyentes, así como lo había hecho con los creyentes en Jerusalén. Juntos oraron por los nuevos creyentes y le pidieron al Espíritu Santo que descendiera sobre ellos, así como lo había hecho con los creyentes de Jerusalén. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre los creyentes y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, excepto sobre Simón. Simón pensó que ese era el mejor truco de magia que había visto hasta entonces. Él también quería poner las manos sobre la gente de esa manera. Se abrió paso entre la multitud y llamando aparte a Pedro y a Juan les dijo mostrándoles el dinero que traía en su bolsa. «Puedo pagar lo necesario. Denme este poder a mí también». Pedro se puso rojo de disgusto. «Que tu dinero perezca contigo si piensas que puedes comprar el don de Dios. No tienes parte en este ministerio. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez te perdone por pensar semejante cosa». Puede ser que Simón haya pedido perdón a Dios y que Él lo haya perdonado y cambiado. La Biblia no dice lo que hizo Simón, pero sabemos que Simón no comprendió el don gratuito de la gracia de Dios. Sabía acerca de Dios, pero realmente no lo conocía. Esa es la razón por la que no cambió. Conocer a Dios cambia la vida. Bien, vamos a lo que es el repaso de la lección. Jesús, el sacerdote fiel. Es la lección número 6. Así que pongamos mucha atención porque estará interesante. El pastor Alejandro Bullón tiene a cargo el repaso. Hola mis queridos amigos, mis amados hermanos. Vamos a estudiar una lección importantísima, lección número 6 para el 5 de febrero del año 2022. El título de la lección es Jesús, el sacerdote fiel. Yo le pondría a esta lección como título Jesús, nuestro sacerdote fiel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitamos de un sacerdote o de un intermediario o de un representante o de un ministro o
llámale como tú quieras llamarla. Pero ¿por qué necesitamos de alguien que nos represente? Simplemente porque un día el ser humano se alejó de Dios. Esa fue la tragedia del ser humano. Se apoderó de la vida que era de Dios. Se creyó dueño de sí mismo, dueño de su propia vida. Y comenzó una carrera loca, sin sentido. Y ojalá que esa carrera loca lo hiciera feliz. Lo peor es que no. Lejos de Dios, el ser humano se siente destruido, se siente acabado. Las cosas no funcionan bien en su vida, entonces se desespera, llora, gime. Y en el fondo del corazón, como hemos sido creados para la comunión con Dios, no podemos nunca ser realizados ni felices lejos de Dios. Aunque las cosas aparentemente nos pudieran ir bien por un momento, en el fondo hay una nostalgia de Dios. Hay una falta de Dios, hay una necesidad de Dios. Y esa conciencia de la necesidad de Dios es más fuerte en los momentos de dificultad, en los momentos en que la vida nos golpea, que el hogar está destruido, que no sabemos qué hacer por los hijos, o que estamos enfermos, o que la vida financiera no funciona. Entonces viene la conciencia y nos dice, pues, ¿quién es el culpable? Tú. Tú te apartaste de Dios. Porque, querido, Dios es la vida, es la fuente de la vida. Es la vida misma. Sin Dios no somos nada. Sin Dios solo existe muerte, destrucción, culpa. Ahora, lo peor es que el ser humano en su estado de pecaminosidad es consciente de que necesita de Dios y quisiera regresar a Dios, pero se siente indigno, se siente condenado, se siente pecador, miserable, siente que no merece la salvación. Entonces fue necesario que Dios constituyese, dice el texto de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, constituyese hombres, sacerdotes, ministros, representantes, gente que pecadora, como cualquier ser humano pecador, pero gente que era consciente de su necesidad de Dios y a pesar de su humanidad, trató siempre de caminar en los caminos de Dios. Estos seres humanos son imperfectos. Todos nosotros, los ministros, los que trabajamos en favor de la orientación espiritual del pueblo, los que tratamos de ayudar a las personas a entender su necesidad de Dios, todos somos seres fallos, seres humanos pecaminosos. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. No quiero decir necesariamente que estamos viviendo en pecado, pero cargamos en nosotros la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos escogió y por eso en el texto de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, Pablo dice que el ministro debe ser un hombre compasivo, debe ser un hombre misericordioso, debe tener la capacidad de entender la debilidad de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él mismo es un ser humano débil, frágil, pecador. Oh, querido, los pastores, los ministros, las personas que trabajamos en favor de la vida espiritual del pueblo, no somos mejor que nadie. Somos seres humanos que luchamos, que muchas veces fracasamos, que lloramos, que pedimos perdón a Dios, que intentamos levantarnos, pero que creemos en el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Ahora, estos sacerdotes, estos representantes, además de ministrar al pueblo con misericordia, con espíritu de comprensión, reconociendo su propia naturaleza pecaminosa, deben presentarse en representación del pueblo llevando sacrificios. ¿Por qué sacrificios? Porque la paga del pecado es la muerte.
Y si el ser humano se separó de Dios, pues está condenado a la muerte. No es una muerte instantánea. Yo siempre digo, ojalá que el hombre se separase de Dios y muriese. Pues ya no sufriría porque ya murió. Lo peor es que esta muerte es una muerte lenta, es una muerte paulatina, es una muerte constante, cada día, cada segundo. Tú te desesperas, te preguntas, Dios mío, ¿qué pasa con mi vida? ¿Cuántas personas dicen, pero pastor, yo quiero andar en los caminos de Dios, yo quiero hacer su voluntad, pero no puedo, parece que hay un monstruo dentro de mí? Y efectivamente, todos cargamos un monstruo dentro de nosotros. La paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si todos hemos pecado, todos estamos condenados a la muerte eterna. Pero no queremos morir, queremos salvación. Entonces fue necesario que se estableciera el sistema de ofrendas y de sacrificios. Ahora, esos sacrificios son imperfectos. ¿Por qué? Porque esos sacrificios representaban al verdadero, perfecto sacrificio que sería el Señor Jesucristo. Su sangre limpia, pura, inocente, sin mancha, fue derramada por nosotros para librarnos de la culpabilidad, de nuestra condenación, para librarnos de nuestros pecados, para traer solución a nuestra vida. Entonces, ese representante que sí no tiene defectos, en él no hay imperfección, es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, nuestro verdadero sacerdote, porque todos los sacerdotes humanos, todos los intermediarios humanos, todos los ministros humanos, no pasamos de seres humanos. Solo hay uno perfecto, uno que vino a este mundo, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Entonces, la lección de esta semana nos enseña, entre otras cosas, en su segundo punto, que ese sacerdote, Cristo Jesús, el sacerdote perfecto, fue según la orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Te acuerdas que cuando Abraham regresaba de la guerra, después de la batalla, se encontró con Melquisedec y le entregó todos los diezmos y las ofrendas que él traía consigo? Ahora, mucha gente piensa que como la Biblia dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni aparentemente origen, podría ser el propio Señor Jesucristo, que se presentó a Abraham mientras retornaba de la guerra. Pero Pablo es claro en decir que Melquisedec no era Cristo, era un prototipo de Cristo. ¿En qué sentido prototipo? En el sentido de que Melquisedec era un sacerdote que quería hacer las cosas bien, que quería andar en los caminos de Dios. Y mira que Melquisedec no era un sacerdote del pueblo de Israel, era un sacerdote cananita. Y esto nos prueba que hay mucha gente honesta, mucha gente sincera, a veces mucho más sincera que nosotros, fuera de la iglesia, que todavía no ha conocido el poder de Dios. Y sin embargo, en la luz que tienen, tratan de hacer lo mejor que pueden, tratan de caminar en los caminos de Dios. En ese sentido, Melquisedec establece el orden para el futuro sacerdote Cristo que vendría perfecto naturalmente. No tenía nada que compararse con Melquisedec, porque Melquisedec, por más sincero, por más honesto, por más que quisiera andar en los caminos de Dios, pues era un ser humano. Sin embargo, Cristo era perfecto, completamente perfecto. Y entonces seguimos avanzando aquí en el estudio de la lección, hablando de la perfección de nuestro sacerdote, Cristo Jesús. El texto bíblico dice
que Cristo se perfeccionó en el dolor. En el dolor. Ahora, la pregunta viene, ¿cómo Cristo, si ya era un sacerdote perfecto, se perfeccionó en el dolor? Cristo no necesitaba perfeccionarse en nada, porque Él ya era un sacerdote perfecto. ¿En qué sentido entonces se perfeccionó en el dolor? Aquí hay una gran lección que necesitamos entender. Es el hecho de que Cristo vino a enseñarnos, entre otras cosas, que el dolor es un instrumento poderoso en las manos de Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente. Cristo no necesitaba crecer, pero nos enseñó la lección de que cuando el dolor llegue a tu vida, cuando las dificultades lleguen a tu vida, cuando sientas en tu vida que no tienes salida, cuando llegas a pensar, pues ya no aguanto más este dolor, ya no aguanto más esta provación, te acuerdes que es en el dolor que Dios te perfecciona. Yo a lo largo de mi vida como ministro, agradezco a Dios por los momentos de dolor que han llegado a mi vida. Fue en el dolor, una noche oscura, que yo me encontré con el Señor Jesucristo mientras era misionero entre los indios de la tribu de mi país. En mi incapacidad, en mi impotencia, pensando que ya no había salida para mi problema, porque en esa noche oscura yo traté de levantarme del abismo, de salir del abismo, no podía. Y dije, Dios mío, ¿dónde estás? En ese momento de dolor que Dios usa ese momento de circunstancias difíciles para hacerte crecer. Por lo tanto, querido, en este momento, si estás pasando un momento difícil, no maldigas por el dolor. No te quejes por el dolor. Yo sé que nosotros los seres humanos no hemos sido creados para el sufrimiento. Por lo tanto, aunque nuestra teoría nos dice, no debes desesperarte delante del dolor, nuestra humanidad se desespera. En estos mismos momentos, yo estoy haciendo un esfuerzo grande para grabar esta lección. Y me pregunto, Dios mío, yo vine a este país para hacer tu obra. Yo vine para grabar unos programas de televisión, para predicar el Evangelio. ¿Por qué me estás haciendo pasar por estos momentos difíciles? Sin embargo, a veces solito, en las noches oscuras, derramo lágrimas a Dios y le digo, Señor, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Yo sé que en el dolor uno crece. Y aunque mi humanidad se resista a crecer, ayúdame a crecer, Señor, porque necesito crecer, necesito caminar contigo, necesito aprender a ser un hombre justo, un hombre comprensivo, un hombre que tenga la capacidad de entender los errores de mis hermanos, un hombre que tenga la capacidad de tomar la teoría del Evangelio y presentarla de manera práctica, de modo que hasta el más simple hermano entienda lo que la palabra de Dios le está diciendo. En la siguiente parte de nuestra lección se habla de Cristo como que hubiera aprendido a obedecer delante de las dificultades de esta vida. Y aquí viene nuevamente la pregunta, querido. Cristo no necesitaba aprender a obedecer. Él era la esencia de la obediencia. Él era la pura obediencia. ¿Cómo puedes imaginar en algún momento que Jesús necesitase aprender a obedecer para ser un representante justo del ser humano pecador? No, Jesús no necesitaba aprender a obedecer, pero Él vino a enseñarnos una cosa, que es posible obedecer, es posible vivir una vida de obediencia. Cristo no vino a enseñarnos que hay que obedecer, eso solamente no. Claro que Él vino a enseñarnos que la vida coherente con Dios es una vida de obediencia, pero Él vino a enseñarnos
¿Cómo se vive para vivir una vida de obediencia? Cristo pasaba noches en oración, derramaba lágrimas delante de su Padre. Ahora, yo siempre digo, si Jesús o si alguien en esta tierra no necesitaba de oración, era Él, el propio Dios, el propio Dios. Sin embargo, Él fue un hombre de oración. ¿Por qué? Porque vino a enseñarnos que el único camino para vivir una vida de obediencia es una vida de oración. Buscar a Dios todos los días. No me refiero a la oración formal, de orar 5 minutos de mañana, 5 minutos de noche. Me refiero a una vida de comunión permanente de oración, relacionando todo lo que hagas, querido. Si caíste en el pecado, pues cuéntale a Dios lo que hiciste. Si tienes luchas terribles, tentaciones que no puedes vencer, llora a los pies de Jesús. Dile, Señor, mira, yo sé que no está correcto lo que estoy haciendo. Por favor, ayúdame. Clama a Dios, llora delante de Dios. Es posible vencer, es posible vivir una vida de obediencia, porque nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, fue un hombre de obediencia, pero Él vino a enseñarnos cuál es el camino para vivir esa vida de obediencia. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, es que yo no tengo ganas de orar. Entonces, ¿cuál es mi problema? Pues yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero mi cuerpo no quiere. Yo sé, querido. Hay muchas cosas que nuestro cuerpo no quiere. Ahora, si dependiese solo de lo que nuestro cuerpo quiere, pues haríamos puras tonterías en la vida. Pero la vida cristiana no es hacer lo que el cuerpo quiere. Para todo lo que vale la pena en esta vida hay que esforzarse. Hay lugar para el dominio propio. Hay lugar para separar tiempo para pasar con Dios. Y Jesús vino a enseñarnos que nada puede sustituir la vida devocional profunda si queremos vivir una vida de obediencia y caminar en los caminos de Dios. Finalmente, nuestra lección termina hablando de una víctima, de una ofrenda, de un sacrificio santo, justo, sin mancha, perfecto. Porque, querido, nuestro sacrificio es Cristo. Nuestro sacerdote es Cristo. Y ese sacerdote tendría que ser absolutamente perfecto, sin mancha. ¿Para qué? Para que pudiera ocupar nuestro lugar. Una vida de manchas, una vida de caídas, una vida de rebeldía, una vida de pecado. Cristo tenía que ser perfecto. Y vino a este mundo. Y ahí viene el amor maravilloso de Jesucristo. Oh, querido, cómo Dios te ama. Yo sé que muchas veces tú no vives la vida ideal que Dios quisiera que vivas. Yo sé que muchas veces tú te arrepientes, lloras, le dices, Señor, ¿por qué soy así? Pero quiero que entiendas una cosa. Gracias a Dios, tu salvación no depende de un ser humano imperfecto. No depende de un ministro humano. No depende de un representante humano. Porque si dependiese nuestra salvación de los seres humanos, todos estaríamos perdidos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que nuestro sumo sacerdote es perfecto. Él te ama, querido. Él te ama. Si dependieras de Él, tú ya estás salvo. Lógicamente, la salvación no depende solo del amor de Dios por ti. Tú tienes que aceptar. Tú tienes que querer. Hay mucha gente que se está perdiendo a pesar del amor de Dios. Pero en esta semana, el resumen de la lección es este. Nosotros tenemos un sumo sacerdote fiel. En esta tierra Dios constituyó hombres
sacerdotes, representantes imperfectos que presentaban una ofrenda, una víctima imperfecta, pero que Cristo es nuestra víctima perfecta, nuestro sacrificio perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto. Si un día te pierdes, no será porque Dios no haya hecho todo lo que pudo para salvarte. Si en este momento estás caminando tercamente por tus propios caminos, en el nombre de Dios yo te suplico, ven a Jesús, confiésale tus pecados, reconoce que no has caminado en sus caminos, reconoce que no has sido un hombre, una mujer de oración, llora a sus pies, agradécele porque Él es el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto. Que Dios te bendiga ricamente. Una grande alegría poder haber presentado esta lección una vez más para ti. Espero que la próxima lección ya lo grabe desde el Brasil. Que Dios te bendiga. Mi oración por ti, por favor sigan orando por mí. Necesito mucho del amor, de la oración de ustedes en este momento. Hay momentos en que solo Dios puede hacer las cosas. La ciencia médica no puede, los seres humanos no podemos, pero qué maravilloso es Dios. Bien, hemos finalizado el programa de este día, contentos de haberlos tenido a ustedes. Así que les invitamos para el próximo sábado para estar siempre bien instruidos con la palabra de Dios y en este caso con el programa de Escuela Sabática. Así es que vamos a invitarles a orar. Padre bendito, Padre de amor, tú que estás con nosotros hoy, gracias por habernos bendecido con este programa. Te pedimos que desde ya prepares nuestra mente y nuestro corazón para lo que vendrá a continuación en los días que vienen. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, bendiga este programa y todo lo dejamos en tus manos para que seas tú, oh Dios, el que también dirija nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a que puedan participar de una manera especial este próximo sábado en otra edición de la Escuela Sabática. Solo aquí, por Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.